NTN 24 continúa con CST. Que otro nombre se le dio a la tuberculosis en el siglo XVII. Gran plaga blanca. La tuberculosis fue bautizada durante este periodo como la gran plaga blanca o mal de vivir. La muerte por tuberculosis era considerada inevitable, siendo en 1650 la principal causa de muerte. La alta densidad de población, así como los pobres y las pobres condiciones sanitarias que caracterizaban a las ciudades europeas y norteamericanas también, eran el ambiente ideal para la propagación de la enfermedad. Y doctor, lo hablábamos extra micrófonos precisamente, las pobres condiciones creaban ambientes propicios, pero uno recuerda en la historia que muchos monarcas sufrieron de esta enfermedad, que muchos hombres y mujeres de acaudalados, dinero, en fin, murieron por esta enfermedad, ¿o no, doctor? Sí, inicialmente la tuberculosis, cuando se dio la industrialización, como lo hablábamos hace un momento, afectó las grandes o los primeros centros, ciudades y poblados en Europa, y por lo tanto afectó a todos los estratos y todos los órdenes sociales en estos países europeos. Muchas personas, muchos personajes Sí. dentro de la nobleza, dentro de personas de la literatura, de la música, fueron afectados por la tuberculosis, y en algún momento incluso se consideró que tener tuberculosis era una cosa característica de un nivel social alto. Increíble. Que llama la atención, pero así fue. Pero cuando fue pasando el tiempo y hubo tratamientos disponibles para la tuberculosis, pues la tuberculosis se fue relegando precisamente a las poblaciones con menos... A los estratos menos favorecidos. A los estratos menos favorecidos, donde las condiciones eran menos buenas y persistía el hacinamiento. Bien, en este momento llega una inquietud de un televidente para nuestro experto aquí en estudio. ¿Cuáles son los tratamientos más utilizados para combatir la tuberculosis? Doctor, adelante. Bueno, lo veníamos hablando, pero importante recordárselo a los televidentes. Bueno, el tratamiento para la tuberculosis es un tratamiento con medicamentos, es un tratamiento que necesita varios medicamentos porque el bacilo puede ser resistente a alguno de ellos y por lo tanto se necesita utilizar 3 o 4 medicamentos por un tiempo de por lo menos 6 meses. Es decir, es un tratamiento que no es fácil, necesita mucha adherencia de las personas, que la persona termine el tratamiento y lo haga juiciosamente, pero es altamente efectivo. ¿Es costoso, doctor? El tratamiento es costoso en el sentido de su duración y de los recursos que hay que disponer, pero es altamente efectivo. Quiere decir, en los términos que utilizamos a veces en los sistemas de salud, es costo efectivo. Es decir, vale la pena utilizar esa inversión para generar una curación completa. El 99 o 99,5% de las personas con tuberculosis se cura con ese tratamiento. El problema que tenemos es que las personas o no lo inician o inician tratamientos que no son los apropiados o no lo terminan, y eso es muy grave. ¿No? Cuando ya se sienten bien, no terminan el tratamiento. Eso es algo que va con la naturaleza humana, y es que cuando ya nos sentimos mejor, paramos el tratamiento, y eso es muy grave en tuberculosis por el desarrollo de resistencias. Resisten totalmente ya después cuando les tengan que poner otro tratamiento. Ya no va a ser sensible a los medicamentos que son los más efectivos, y se necesita utilizar medicamentos que son más complicados y que a veces no producen la misma efectividad. Eso es lo que se llama la resistencia a la tuberculosis, que es un problema grave porque es creciente en el mundo. Continuamos con las preguntas de nuestros televidentes. Esta va para el doctor Montero. ¿Por qué es tan difícil encontrar una vacuna que erradique la tuberculosis? Adelante, doctor Montero. La única vacuna conocida para la tuberculosis es la vacuna BCG, que está compuesta por el bacilo de Calmette-Guerin. Son los franceses que la desarrollaron en 1930. No han habido avances ulteriores a partir de ese momento, y es una vacuna relativamente pobre en su rendimiento, pues lo que hace es proteger contra la diseminación de la tuberculosis, no contra la tuberculosis en sí misma. Lo que voy a decir es una opinión totalmente personal. Yo creo que lo que subyace a la falta de investigación de tuberculosis es la falta de motivación económica, la falta de rédito económico, específicamente una vacuna o un tratamiento.
tratamiento eficaz. Al ser enfermedad de la pobreza y de países pobres, tampoco hay motivación para que las agencias de investigación de los países centrales, de los países industriales, tengan una gran presión de parte de su población para trabajar en este tema, y por supuesto sería deseable que quienes más la sufren, que son los países pobres, fuesen quienes se ocupasen en detalle de investigar y desarrollar una tecnología propia. Como siempre, el desarrollo está ligado a la investigación y a la ciencia, y estos deben estar basados en los problemas nacionales, como la tuberculosis no es un problema nacional para los países más industriales del mundo, está pasado a engrosar la fila de enfermedades olvidadas, junto con el Chagas, con la leishmaniasis, con el paludismo, con tantas otras que son enfermedades de la pobreza y no problemas del mundo industrial. Bueno, agradecemos muchísimo al doctor Montero por habernos acompañado el día de hoy. Muy interesante todas sus apreciaciones sobre la tuberculosis. Y una mini conclusión, por favor, doctor. Un buen consejo que usted le pueda dar a todos los hispanos para que realmente colaboremos un poquito, ayudemos un poquito, porque no solamente es un trabajo de gobierno, un trabajo de médicos, un trabajo del sistema de salud, sino también de nosotros. Adelante, doctor. Bueno, lo más importante es detectar tempranamente la tuberculosis. Eso significa que tener tos por más de 2 semanas abre una posibilidad muy grande de tener tuberculosis y hay que consultar muy tempranamente. Segundo, los sistemas de salud deben ofrecer accesibilidad a que la persona que consulta tempranamente pueda tener el método de diagnóstico, que es básicamente la baciloscopia, y una vez que se detecten los enfermos de tuberculosis, se les debe dar tratamiento permanente, lo que se llama y supervisado, que es observar estrechamente a la persona que termine su tratamiento durante 6 meses para garantizar su curación. Es decir, diagnóstico temprano y tratamiento completo son los fundamentos de poder erradicar la tuberculosis. La vacuna BCG es el complemento de esta recomendación. Pues Doc, ha sido un placer tenerlo el día de hoy, un tema muy importante, interesante, actual, así no parezca, existe desde hace muchos siglos, pero todavía nos sigue afectando. Así que hay que prestarle atención a los consejos que el doctor nos ha dado el día de hoy. ¿Algún correo, doctor, al que le puedan escribir por cualquier pregunta que tengan al respecto? Sí, el correo es el de la Fundación Neumológica Colombiana, que es educación@neumológica.org. Perfecto, pueden escribirle al correo al doctor, también a nosotros ustedes sus dudas, inquietudes, en fin, críticas constructivas y todo lo demás, pero sobre todo esas preguntas que se les quedan a los televidentes y que vale la pena que nuestros expertos respondan. ¿A dónde? Pues tenemos un correo que es cst@ntn24.com, también me pueden seguir en Twitter, Fonseca Mónica, o en nuestro blog que tenemos en Facebook, Ciencia, Salud y Tecnología. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.